Estamos aquí con Juan Manuel Aragüés. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza y escritor de varios libros, tales como Líneas de fuga, ¿no?, de filosofía contra la sociedad idiota, en 2002, ya estaba la palabra ahí, idiota. Sí. Deseo de multitud en 2018, De la vanguardia al cyborg en 2020, El dispositivo Karl Marx, y hoy vamos a presentar el libro del cual nos va a hablar, que es De idiotas a coignotas, para una política de la multitud. Es una antología de artículos que, como señala José Luis Rodríguez en el prólogo, trata de superar la idiotía de la sociedad neoliberal y del mismo modo José Luis Rodríguez apunta a tres temáticas principales, ¿no?, que podríamos encontrar en tu libro. Una sería la posición de enfrentamiento con la sociedad neoliberal o neocapitalista, la necesidad de construir una subjetividad antagonista y, por último, la temática de la multitud, ¿no?, así en rasgos generales. Y quizá el tema podría concretarse en la máxima que tú mismo indicas en la página 126, que leo textualmente: no se trata de otra cosa que de abandonar la ideología capitalista para desarrollar prácticas articuladas sobre una política de lo común. Podría un poco reducirse así la temática de tu libro. Mencionado precisamente la cuestión de la tradición y bueno, hemos visto que precisamente la temática de la tradición podríamos decir que es una temática que atraviesa el libro, ¿no? Y precisamente la problemática de cómo estas tradiciones afectan a las interpretaciones que hacemos de los distintos textos, y además interpretaciones muy dispares entre sí, ¿no? Porque hablabas en uno de los textos de cómo es posible que haya una interpretación que liga más con la tradición materialista, ¿no?, que podría ser bien la tuya, y sin embargo haya otra interpretación totalmente dispar, que podría ser, por ejemplo, la que sostiene Fernández Liria, en la que se vincula más con la tradición idealista, ¿no?, tanto platónica como kantiana. Bueno, yo creo que eso es yo creo que hay un Marx por descubrir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nos centramos en la figura de Marx. Antes hablaba de los experimentos políticos en los que no nos vemos reconocidos, que yo creo que son paralelos a ciertas interpretaciones de Marx en las que tampoco deberíamos vernos reconocidos, ¿no? Porque pues, interpretaciones pues, economicistas, mecanicistas, teleológicas, dogmáticas, que en parte vienen facilitadas por el hecho de que buena parte del corpus marxiano no era conocido, no es conocido hasta los años 30 del siglo XX, cuando Ryazanov y el Instituto Marx-Engels de Moscú pues, editan obras pues, como los Grundrisse o la ideología alemana o los manuscritos de París, que nos presentan un Marx pues, matizadamente diferente al Marx que conocíamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que intentar recuperar el hilo materialista de Marx. Marx es un autor que se cría, como no puede ser de otra manera, en un contexto absolutamente idealista y bajo la sombra de Hegel, ¿no? Pero yo creo que buena parte del esfuerzo de Marx es el de romper con esa tradición. Mientras que de manera pues, tremendamente curiosa, en la tradición marxista lo que se ha empeñado es en vincularlo con la tradición idealista, ¿no? Entonces, como señalabas, a mí las interpretaciones de Marx que hacen especial hincapié en su vínculo pues, con Hegel o con Kant, pues es cierto, está ahí ese vínculo, existe, no puede ser de otra manera, pero entiendo que precisamente lo interesante es Marx es cuando rompe con esa tradición. Cuando podemos encontrar en su discurso el hilo subterráneo, por citar a Althusser, ¿no?, y la corriente subterránea del materialismo del encuentro, ese hilo subterráneo que le une, por ejemplo, con Spinoza, y que podremos prolongar y le unirá posteriormente con Nietzsche o con Deleuze o con la tradición materialista contemporánea. A mí eso es lo que realmente me parece
importante, el buscar ese Marx. Marx es un autor complejo, lleno de contradicciones, podemos encontrar en sus textos diferentes orientaciones, pero precisamente por eso yo creo que lo más interesante no es hacernos un Marx kantiano o incluso socrático, ¿no? Porque a mí me parece una cosa pues carente por completo de sentido. No entiendo que se pueda ser marxista, materialista al mismo tiempo platónico. Me parece una contradicción tan brutal que no entiendo cómo es posible desarrollar un planteamiento desde esa perspectiva, ¿no? Y por eso mi empeño pues, es el de buscar la lógica materialista dentro del discurso marxiano. Recordemos, por ejemplo, que la tesis doctoral de Marx es sobre Demócrito y Epicuro. Buena parte del vocabulario que utilizas en el texto está marcado de términos, está teñido de términos que son muy spinozianos. Entonces, por hablar un poco de Spinoza y del valor que Spinoza tiene en el presente, cuéntanos qué encuentras en su obra que resuene con nuestra actualidad política, sobre todo para gente que a lo mejor no conoce la obra de este pensador moderno de hace ya varios siglos. ¿Por qué consideras que tiene tanta relevancia? ¿Por qué lo colocas como esa primera muerte de Dios, llegas a mencionar? Claro, algunos dirán, hombre, pero si Spinoza está constantemente citando a Dios, ¿no? Claro, porque Spinoza nos coloca bajo ese epígrafe el Deus sive natura, ¿no? Dios o la naturaleza, que como apuntaba muy acertadamente Althusser, no es más que una suprema estrategia para poder hablar de la naturaleza y cobijándose bajo un concepto, el de Dios, que en el siglo XVII no podía ser arrinconado, Recordemos que en 1600 Giordano Bruno es quemado en el campo de las flores de Florencia simplemente por el hecho de decir que el universo era infinito. Bueno, pues si a nadie se le podía ocurrir declarar su ateísmo de manera abierta, ¿no? Y Spinoza busca esta estrategia. Pero es que Spinoza es un anómalo también políticamente, como señala Negri, ¿no? En el sentido de que Spinoza, en lugar de desarrollar teorías del pacto del contrato social, que era lo propio de la época, y que las reflexiones de carácter idealista y liberal pues van a convertir en su estrategia política fundamental, lo que va a hacer es una teoría política en la que lo que está hablando es ya de la construcción de lo común. Él está hablando ya de la construcción de lo común. Él está hablando de prácticas de encuentro entre los sujetos para la constitución de un sujeto plural, que es la multitud, al que él llama la multitud. Entonces en Spinoza encontramos una teoría de la democracia, encontramos una teoría de la participación política, y encontramos una ontología materialista. Es decir, encontramos todos los elementos fundamentales para lo que debiera ser un proyecto político actual. La eficacia política de Spinoza queda acreditada desde mi punto de vista, por ejemplo, en el hecho de que es un autor pues que sigue siendo herramienta fundamental para reflexionar sobre el presente, ¿no? Y ahí me remito a un libro que tradujimos entre Julien Canavega y yo para Prensas de la Universidad de Zaragoza, se titula Los afectos de la política, de Frédéric Lordon, que es un maravilloso libro en el que Spinoza ha extraído al neoliberalismo para intentar construir una práctica política en el presente. Entonces yo creo que Spinoza es una referencia obligada de un pensamiento materialista, de un pensamiento crítico, de un pensamiento antagonista.